Pido aclarar de antemano que ningún sistema social podría subsistir sin la policía reactiva. Primeramente definamos el término policía de acuerdo a la Real Academia Española. Dice que es el cuerpo encargado de velar por el mantenimiento del orden público y la seguridad de los ciudadanos a las órdenes de las autoridades políticas. Fíjense que acá estamos hablando de orden público, de seguridad de los ciudadanos y a las órdenes de las autoridades políticas. O sea que ellos están sobre los uniformados y les indican qué es lo que hay que hacer para llegar a que haya un orden en el público. Ahora, definiendo el término policía, sabemos que los policías forman parte integrante de la sociedad, pues son ciudadanos que están al servicio de la comunidad. O sea, no es que porque sean uniformados están fuera de la ciudadanía, no están sectorizados, sino que son ciudadanos que están al servicio de la comunidad, no sobre la comunidad. La gran diferencia entre civiles y policías es muy sencilla. Un civil podrá hacer todo lo que quiera, a menos que esté prohibido por la ley. O sea que si está prohibido por la ley que yo escriba en verde con letras amarillas, en este momento estaría pasando o transgrediendo las leyes. De hecho, que no está escrito, puedo hacerlo las veces que quiera, mientras que un uniformado solo podrá hacer lo que los estatutos le permitan. La gran diferencia es que en uno lo que no está escrito está bien y en el otro únicamente lo que está escrito está bien. O sea, el uniformado siempre va a hacer las cosas que se le permitan. Cero tolerancia a la violencia. Ahora vamos a un poco de historia y vamos a 1994 en Nueva York, que lo teníamos de alcalde a Rudolph Giuliani, que llevó a cabo lo que se llama el cero tolerancia a la violencia para mejorar la calidad de vida. Y para ello, basó sus acciones reactivas en antiguos estatutos y ordenanzas municipales que ya existían, criminalizando todo tipo de conductas antisociales. O sea, que habían cosas que existían, estaban escritas, pero nadie las penalizaba, como tirar bolsas de basuras en las calles, evasión de multas, evasión de pasaje en el metro, limpiar parabrisas en los semáforos, esa gente que a veces hace malabarismos en los semáforos, orinar en la vía pública, consumo de alcohol en la vía pública. Todas estas cosas muy raramente se multaba a quien lo hacía, pero en este momento ya Giuliani permitió que por estas causas también se lleve a la cárcel a gente. Y ahí ya teníamos mucha más gente civiles en las cárceles de lo que teníamos antes. Una de las principales tácticas fue el patrullaje preventivo agresivo, que le daba más libertad de acción a los policías. Señores, si yo soy policía, estoy muy contento que me den libertad de acción, pero si soy un ciudadano, para nada. Entonces tenemos mucha presencia policial en las calles y raramente la gente se va a sentir más a salvo viendo a policías multando a gente en las calles. Ese plan de acción permitió a los policías evaluar los riesgos, marginando a sectores sociales de acuerdo con su origen o color, con un fuerte olor a racismo. O sea, que si había un policía que no le gustaban los judíos, o si había otro que no le gustaban los negros, o si había otro que no le gustaban los hispanoamericanos, ahí iba él y podía, de acuerdo a lo que había cometido, encarcelarlo, multarlo y demás. Ahora, como esto no era suficiente, entonces se continuó con delitos menores, como hacer pintar grafitis, vandalismo juvenil, riñas callejeras, lo que impuso de enfoque a los menores.
Ahora fíjense que si antes teníamos a los padres en las cárceles, ahora tenemos también a los niños en las cárceles. La visión apocalíptica es que las calles son seguras porque están vacías de promotores de riesgo. Y nuevamente, ¿quiénes son los promotores de riesgos? Los judíos, los hispanos, los de color, cada uno de acuerdo a cómo él veía las cosas, cada policía de acuerdo a cómo él veía las cosas. La eficacia policial es medida estadísticamente mediante la cantidad de arrestos realizados durante su turno, pero no necesariamente por problemas solucionados. O sea que este sistema casi no se ocupa del por qué o de cómo nacieron los hechos delictivos que suceden. Sencillamente hay un problema, lo sacamos del medio y no nos ocupamos de que ese problema vuelva a resucitar en cuanto nosotros nos vayamos. Lo importante es que no hayan problemas durante mi turno. En cuanto se acabó mi turno ya no es problema mío. A nivel mundial, la policía dedicará su tiempo a los delitos de más gravedad, como ser todo lo que tenemos aquí: violencia, secuestros, terrorismo, traición, incendios provocados, ebriedad, cosas inmensas que raramente podríamos pensar que la ciudadanía se mete con esas cosas, dejando de lado acciones delictivas menores que ocurren a diario en las comunidades, como ser los pequeños robos, riñas vecinales, riñas callejeras, estafas internéticas, estafas a adultos mayores, asaltos y hurtos, que son las cosas que le molesta a la vecindad, porque estas son cosas que ocurren a diario en todos los vecindarios. Y vamos a ver cuáles son los agentes generadores de la falta de percepción de seguridad, no de acuerdo a cómo se ve en forma global, sino cómo lo tendría que ver el vecino, cómo el vecino lo siente. Y estos son la mala iluminación en espacios públicos, infraestructura en mal estado, digamos hay un puente, una vereda rota y la gente tiene que caminar por la calle, o espacios usados como refugio de delincuentes, y muchas cosas más, entre ellos la pobreza, ojo, y digo la pobreza, no la humildad, ¿eh? El desempleo, la inseguridad, carencia de valores humanos y demás, y demás, y demás. Hay dos formas clásicas de tratar problemas de seguridad. Una es de manera reactiva y la otra es de manera preventiva. De manera reactiva se actúa reaccionando a lo que suceda, mientras que de manera preventiva se evita que los delitos ocurran. En favor de cada una de ellas. De la manera reactiva, la solución es inmediata, porque vienen los policías, hay dos personas peleándose, le pega un palo en la cabeza a cada uno, se los lleva presos y continuamos adelante. Se quita momentáneamente al problema del medio, y digo momentáneamente porque en este momento lo sacamos el problema del medio, en cuanto nos vamos, vuelve. Y los maleantes le temen al uniformado. ¿Por qué? Porque es violento. De manera preventiva, la solución es comunitaria y de largo alcance, y los vecinos y los maleantes respetan al uniformado. Y ojo, no se etiqueta a la colonia. ¿Qué quiere decir no se etiqueta a la colonia? Etiquetar una colonia quiere decir que en ese lugar la gente ya no quiere ir a comprar, no quiere ir a pasear, no quiere comprar casas, no quiere mandar a sus hijos a las escuelas que están en esas colonias y demás. Los que tienen contra de cada uno de ellos. De manera reactiva, en contra es que la solución, como dijimos antes, es momentánea. No hay una solución comunitaria, todo lo que hay son soluciones legales y penales. Y se etiqueta a las colonias. Los vecinos le temen al uniformado, como antes le temían los malvivientes. De manera preventiva, la solución no es momentánea, sino que a largo alcance se tarda. La gente tiene que tener mucha paciencia. El servicio policial no es posible, sino que mediante alianzas comunitarias. De acuerdo al sistema Multipol, los protagonistas en temas de seguridad comunitaria serán tres. Tenemos la seguridad penal, la seguridad ciudadana y la seguridad perceptiva. La seguridad
penal es cuando se habla de asaltos, robos, homicidios, violencia y demás. Por supuesto, quien está al mando de todo eso, encargado o protagonista, es el jefe de la policía zonal. La seguridad ciudadana, estamos hablando de deserción escolar, falta de iluminación en las calles, equipamiento urbano y violencia intrafamiliar. Señores, cuando nosotros hablamos de deserción escolar, cuando hablamos de un tercero no nos significa nada, pero cuando hablamos de un tercero y ese tercero es nuestro hijo o nuestro sobrino, es algo tremendo. Cuando hablamos de gente, de una niñita de 10 años que quedó embarazada y el que la dejó embarazada tiene 11 años, a los 12 años ya son familia, eso para nuestra sociedad es una bomba de tiempo. El policía, el jefe de policía no tiene ningún arma para solucionarlo, pero el protagonista es él o la presidenta municipal. Ellos sí tienen esas armas para poder evitar o acompañar para que esta gente no quede así. En tercer lugar, tenemos la seguridad perceptiva, que es el temor a ser víctima, la falta de apoyo institucional, la inestabilidad familiar, y el protagonista aquí seremos todos los actores comunitarios, que son los bancos, las ONGs, los jefes de familia, todo quien respira dentro de la comunidad, y no es ni el jefe de policía, ni los presidentes del municipio, son los actores comunitarios que se van a encargar de la seguridad perceptiva. El jefe de policía dejará de ser el único encargado en problemas de seguridad. Ahora el alcalde compartirá la responsabilidad de la percepción de seguridad ciudadana. Si en cuanto se unan el alcalde con el jefe de policía, las cosas van a estar muchísimo mejor. Y ahora sí, ¿quién es el multipol? El multipol es una estrategia basada en el policía comunitario israelí, adaptada para las necesidades de Hispanoamérica. Es un líder vecinal, agente social, policía multipropósito, creador de tácticas de voluntariado vecinal, representante de los vecinos frente a la policía, y ojo, no digo representante de la policía frente a los vecinos, sino que totalmente al revés, representante de los vecinos frente a la policía e inclusive maestro adjunto en las escuelas. El concepto seguro como adjetivo calificativo, cuando se utilice la palabra seguro como un adjetivo, como por ejemplo escuela segura o calle segura, significará que se llevarán a cabo una táctica de prevención de violencia en esos antros y no que se pondrán a más fuerzas de seguridad. Complemento de fuerzas y recursos. El policía municipal, el multipol, la policía reactiva. En vez de policía municipal podemos poner la policía comunitaria, en vez de la policía reactiva podemos poner la policía nacional, todo de acuerdo a lo que haya en cada país. El policía municipal llevará un 50% de su tiempo en acciones de proximidad social con la comunidad y otro 50% de su tiempo en acciones reactivas penales. El multipol, un 80% de su tiempo en acciones preventivas sociales y un 20% de su tiempo en acciones reactivas penales. Y sin embargo, la policía reactiva, un 70% de su tiempo en acciones preventivas penales y otro 30% de su tiempo en acciones reactivas penales. Todos trabajarán con acciones sociales o comunitarias y todos, por supuesto, que como son uniformados, trabajarán en reacción a faltas penales. Y en cuanto hablamos de la cooperación recíproca de recursos, tanto en el humano como en el social como en el físico, siempre veremos que al actuar todos juntos vamos a activar de tal manera que nos podremos ayudar el uno al otro, produciendo que la sociedad se sienta más segura. La Alianza para la Unificación de Recursos y Fuerzas, fíjense que todo lo que hay en la comunidad puede servirnos a todos. Si hablamos de tiendas,
de entorno económico, de jardines de infantes, de parques, de plazas de juventud, de confianza mutua. Podemos acá seguir hablando muchísimo más de todo lo que hay, de todo lo que está expuesto, pero piensen que todo lo que existe en la comunidad nos puede servir a todos para todo. Los voluntarios dentro de la alianza. Se podrá anexar a vecinos voluntarios dentro de la alianza, porque eso producirá un valor agregado de enriquecimiento de recursos, comportamiento normativo a nivel social, autoservicio a sus necesidades. ¿Qué quiere decir autoservicio a sus necesidades? Que si yo tengo un problema de que mi hijo para cruzar la calle y llegar al colegio siempre pone su vida en peligro, pues ahí yo voy a servir de voluntario para hacer cruzar a los niños en las calles, y ahí estoy haciendo un autoservicio a mis propias necesidades. Ahora vamos a ver la pirámide de Maslow, que seguramente todos la conocemos. Tiene 5 niveles de necesidades. Tiene en primer lugar las necesidades fisiológicas, las necesidades de seguridad, de afiliación, de reconocimiento y por último, las necesidades de autorrealización. Frente a ella tenemos que la casa será su refugio, él protegerá y lo protegerán, pertenecerá a la comunidad, participará en una alianza comunitaria y por último realizará actividades como voluntario. Vamos a ver ahora el uno frente al otro y podremos ver cómo se compensan el uno al otro. La medición de efectividad será cuando respondamos adecuadamente al máximo de llamadas al teléfono de emergencia 911, cuando los teléfonos se deriven del 911 al teléfono personal del multipol, la aceptación del multipol por parte del público y por último, la descentralización de las funciones y los servicios policiales ayudándose de vecinos voluntarios. Los temas que podrán hacer colapsar la estrategia, en primero es intentar llevarlo a la práctica sin una capacitación correspondiente, o sea que pondremos ahí personal que cumpla esas funciones sin saber de qué viene la cosa, politizar el tema, o como yo suelo decir, pintarlo de un color político u otro, asignar personal inadecuado, querer conseguir resultados inmediatos. Les vuelvo a repetir que todo lo que sea prevención requiere mucho tiempo. Y por último, pretender hacer lo mismo que siempre y que cambien los resultados. Gracias por su atención y hasta la próxima.